Continuamos con la conferencia. Ahora vamos a pasar al panel 3 sobre perspectivas de inversión y planificación de la gestión patrimonial. Este panel es moderado por Víctor Valdés, partner de Osorio y Valdés Asociados. Un fuerte aplauso para ellos. Adelante, Víctor. Gracias. Antes que nada, gracias por la invitación al Dorado, a Melvin y a todos los aquí presentes. Efectivamente vamos a tener este panel vinculado a las perspectivas de inversiones y planificación patrimonial, panelistas altamente destacados. Entonces, bueno, empecemos conversando quizás de cómo ven ustedes el estatus actual en esta materia, ¿no? ¿Qué tendencias observan en materia pues, de productos de inversión, de apetito de los inversionistas, considerando pues, la visión a futuro, ¿no? Quizás podemos empezar conforme al panel, José Luis. Encantado. Gracias, buenos días con todos. Gracias, Víctor, por la pregunta y a Melvin también por la invitación. A mí me gustaría abordar esa pregunta más desde la perspectiva del inversionista, ¿ah? Y en esa línea, lo primero que les transmitiría, número uno, es que vemos un inversionista cada vez más dispuesto a dejarse asesorar, como primer aspecto. Y en esa línea vemos dos derivadas que para nosotros son bien importantes. En la conversación de asesoría con el inversionista está habiendo una transición de una mirada de producto a una mirada de una construcción de un portafolio que responde a un objetivo y a un horizonte de inversión. Y eso está sucediendo en una velocidad bastante acelerada desde nuestra perspectiva, que lleva también a evolucionar la conversación de una mirada pura y dura hacia la rentabilidad de un instrumento en particular, hacia una conversación bastante más holística, donde no solo la rentabilidad es importante, sino el riesgo que acompaña esa rentabilidad. Nosotros como Wealth Manager tenemos un proceso, digamos, donde tratamos de conocer en detalle el horizonte de inversión de este inversionista, el perfil de riesgo, la capacidad que tiene para asumir riesgo y en ese sentido hacer una recomendación que nos permita maximizar esa relación riesgo-retorno. Quizás menos de la perspectiva de tendencia, pero sí como un soporte a todo lo que acabo de comentar, la reputación, la confianza, el expertise de la empresa o el grupo de personas que esté detrás de esa recomendación resulta, Víctor, central, ¿no? Gracias, José Luis. Bruno, ¿cuál es tu visión? Sí, bueno, ante todo saludar, ¿me escuchan bien o no? No se escucha. ¿No? Estamos funcionando. Creo que no está tan... ¿Estoy conectado? Sí, ahora sí. Nada, saludar a los grandes amigos que tengo acá y ¿no? Son gente con la que he trabajado muchos años. Siempre tengo un gusto de participar en estos eventos para recordar y estar con gente con la cual hemos hecho proyectos juntos. Agradecerle también a Melvin por esta idea de tener estas discusiones de wealth management y nuevamente estar muy contento de estar acá. En mi lado, digamos, hoy día yo soy parte del grupo de los independientes. Ya no soy necesariamente parte, soy complemento del grupo corporativo, la banca o los proveedores de servicios, etcétera, ¿no? Y lo que les puedo decir es que el mercado peruano pues va evolucionando y cada día, digamos, aparecen nuevos jugadores. El mercado de independientes tiene la característica de que tiene pocas barreras de entrada. Sin embargo, tienes que escoger bien tus batallas y tienes que escoger bien tu propuesta de valor para que puedas tener algo diferente, ¿no? Por el hecho de que hay muchos entrantes y todo el mundo tiene que buscar un espacio, ¿no? Y dentro de esos espacios uno tiene que plantear su propuesta de valor en base a ciertos criterios, como por ejemplo el tamaño de cliente que vas a atender, si vas a hacer más una fábrica que es... trabajo como una fábrica de asset management, que soy muy eficiente, trato de atender más clientes, muy productivo, digamos, muy tecnológico, o tener otro concepto que de repente está más orientado al servicio, pocos clientes,
digamos, más seniority, poca palanca operativa, poca diferencia entre, digamos, el senior y el junior, ¿no? Entonces, digamos, hay distintas maneras de plantear los negocios en función a la propuesta de valor que haya y de alguna manera a los contactos que tengas en el mercado. Entonces, hoy día, digamos, vas a tener desde investment offices muy importantes, muy bien constituidos, con equipos buenos, muy caros, etcétera, en el extremo alto, y vas a tener a advisors para clientes, digamos, que sí puede haber overlap con la banca privada, clientes de 1 a 5 millones, pero que tal vez los multifamily offices más establecidos no necesariamente tomen ese tipo de clientes, ¿no? Entonces, digamos, hoy en día el mercado se empieza a parecer un poco al mercado americano, donde hay advisors de clientes no son afluentes, sino son clientes de banca privada. En los mercado afluente, como se definió en su momento, es hasta 1 millón. En el mercado de banca privada es de 1 a 10. Entonces, ahí hay varios participantes. Han aparecido más advisors. También hay ciertos family offices que toman clientes en esos niveles. Después hay multifamily offices que toman clientes más en el ultra high network, que empieza de 10 millones para arriba. Y después hay otros tipos de organizaciones que ya toman familias complejas, que quieren tener criterios no solo de manejo de patrimonio, sino también de portafolio de empresas, ¿no? Que son los investment offices, ¿no? Entonces, el Perú tiene un poco de todo y siempre hay espacio para crecer y para ver en qué sitio de ese contexto uno se ubica. Gracias, Bruno. No, perdón, Steve. Perfecto. Muy buenas tardes a todos. Agradecer a Melvin El Dorado por la invitación. De hecho, es un placer siempre estar con colegas de este nivel de profesionalismo muy diversificado entre inversiones, bancos, el tema de tributos. Lo que yo quisiera complementar un poco de lo que está mencionando Bruno es que, de hecho, la evolución en el lado de los family office en el país los últimos 5 años ha cambiado bastante en el sentido de que se ha vuelto mucho más competitivo y eso ha sido algo saludable para todos ustedes que son clientes y toman algún tipo de servicio de la gestión patrimonial. Entonces, ¿qué cosa ha sucedido en los últimos 5 años? Han crecido más o menos como unos 20 family office que de los 20 de repente no han sobrevivido los 20, deben estar unos 10. Pero hacia donde quiero llegar es que, como dice Bruno, en el mundo del independiente o de las nuevas casas o los nuevos negocios que se van apareciendo e instalando en este mundo de gestión patrimonial, es que hemos podido identificar hace 3 años un modelo que se usa mucho en Estados Unidos, se usa mucho en Europa, que es toda la parte de lo que se llama la inteligencia financiera estratégica, que es enfocar la parte de la gestión patrimonial, pero muy también orientada a la parte del negocio, ¿no? Entonces, sí creo que es importante, lo mencionaron creo que en el primer panel, la empresa, pero mencionar la empresa aisladamente, mezclándola a la gestión patrimonial, toma otro sentido, que de hecho, en realidad, ahora entro un poco más a definir la parte de la inteligencia financiera estratégica. Creo que la gestión patrimonial está migrando hacia eso, ¿no? Está migrando hacia ser, digamos, más inteligente, pero ¿qué es más inteligente? A tener más herramientas para cuestionar un poco, lo que nos dicen. ¿Y qué es lo que nos dicen estos productos de inversión, esta solución local, esta solución internacional, esta eficiencia tributaria local, internacional? Entonces, la idea es que esto se vuelva más sinérgico y complementario. Entonces, digamos, desde el enfoque de lo que nosotros estamos viendo, es que el mundo de la gestión patrimonial se vuelva algo mucho más competitivo aún y mucho más transparente para ustedes, que tengan claridad de realmente lo que está sucediendo desde la gestión de sus activos hasta la estructuración y la gobernanza de todo su patrimonio. Por ahí. Gracias, Steve. Sergio, desde el punto de vista legal, tributario, ¿qué podemos comentar? Víctor, muchas gracias. Yo no les voy a hablar directamente de las inversiones porque aquí tenemos a los especialistas, pero creo que a la fecha el tema de impuestos ha cobrado especial relevancia, ¿no? Los inversionistas peruanos, las personas naturales de patrimonio material, ahora han tomado conciencia de esto, sea por voluntad propia, por educación financiera / tributaria, pero también un poco forzados. Y aquí voy un poco a la tendencia, ¿no? Tenemos una administración tributaria muy dura, muy agresiva y con herramientas bastante sofisticadas para acotar o fiscalizar a los contribuyentes, ¿no? El informe del reporte de gestión de resultados de la Administración Tributaria del año 2024
señala que por el año 2023 ha obtenido información de casi 1 millón de contribuyentes de 94 jurisdicciones. Es un tema súper relevante. Ya varios aquí tenemos conocimiento de que hay varias personas notificadas con estas famosas esquelas de citación, donde se detectan supuestas inconsistencias, pero en que en realidad responden a ingresos brutos y no a rentas generadas realmente por movimientos o inversiones alocadas en el exterior, ¿no? Ese es un punto importante. Otro punto importante pues, es que ahora pues, las implicancias fiscales ahora se han vuelto mucho más complejas porque tenemos productos distintos desde los más básicos, de plataformas virtuales en las que cualquiera puede acceder y no necesariamente sabe, más allá del tema financiero, cuál es el impacto tributario, a productos bastante más sofisticados que pueden pasar por pólizas de seguro del exterior, trusts, fideicomisos, bueno, localmente o internacionalmente criptomonedas, que hasta ahora no se sabe bien aquí porque no tenemos legislación clara respecto de cuál va a ser el tratamiento tributario definitivo que piense darle la SUNAT, entre otros aspectos que son realmente importantes, ¿no? Eso creo que es parte indudablemente de la tendencia. Y el último punto sería que hoy por hoy también vemos un poco más allá de la migración de capitales, la migración de gente, ¿no? Porque tenemos muchos servicios asociados de distintas firmas que ahora te dicen, bueno, para establecerte en Panamá y dejar de ser domiciliado en Perú, donde la tributación puede llegar a 30%, tienes que pagar 200 o 250 mil dólares en una inversión para alocarte allá y ya no ser residente en Perú. Uruguay, Austria, que es bastante más caro, y entonces el mercado está evolucionando constantemente y una consideración elemental pues es la tributaria, ¿no? Es interesante incidir en lo que comentaba sobre este reporte de la SUNAT que tiene números que en materia de contribuyentes han crecido bastante, ¿no? Y que han sido producto de estas inductivas, ¿no? Así es. O sea, en estas esquelas inductivas, como comentaba, pues si yo tuve un bono en el año 2020 y venció este año, todo el reembolso que yo reciba del capital va a ser considerado, en principio, ¿no? Presuntivamente por la SUNAT como si hubiese sido un ingreso total, en lugar de detectar la ganancia o la pérdida derivada de eso, y eso hay que sustentarlo con la administración tributaria, ¿no? Sí. Esto lo mencionaba porque de hecho estas semanas están haciendo materia de notificación muchas personas, quizás algunos de ustedes, y es importante siempre estar alerta de eso y responder, porque uno puede hacer es no responder, ¿no? Gracias, Sergio. Pasando al siguiente bloque, en cuanto a la conformación de portafolios, ¿no? Este balance de la necesidad de liquidez y, digamos, la estrategia de inversión a crecimiento a largo plazo, ¿qué tendencia ven ahí? ¿Cuáles son las recomendaciones que ustedes pueden tener? Repito, empezamos por Bruno. Si quieren, bueno, a ver. Claro, o sea, típicamente el cliente tiene una visión de liquidez inmediata, ¿no? Y dependiendo del tamaño de los patrimonios, la verdad es que en muchos casos la liquidez en realidad no la va a gastar la familia en esta generación, ¿no? Porque si estás hablando de patrimonios altos, tienes que ver esto, que este patrimonio va a sobrepasar esta generación, va a llegar a la segunda, y lo que tienes que hacer de manera correcta es que llegue a la tercera, ¿no? Para romper un poco los mitos estos de que hasta la tercera generación alcance el dinero, ¿no? Entonces eso lo que hace es que se abren las posibilidades de hacer cosas o inversiones más ilíquidas, ¿no? Claramente el mundo de los alternativos pues es la nueva situación que tiene ya pues varios años, y también es una situación donde los proveedores de productos tienen márgenes más altos, ¿no? Entonces todo está hecho como para que de alguna manera las carteras importantes terminen teniendo más en activos de private markets más que alternativos, ¿no? Y ahí el tema es que hay que ponerse los pantalones largos igual, ¿no? Porque hacer una buena cartera o sea, no es que sea mi especialidad ni que yo esté enfocado en eso, pero digamos, tengo que tener una plataforma que haga ese tipo de activos bien, ¿no? Entonces, digamos, tienes que tener un modelo de implementación, tienes que tener una estructura para poder administrar el tema, ¿no? Porque, por ejemplo, un cliente que tiene 40 fondos de mercados privados va a recibir más o menos 160 llamados de capital al año, ¿no? 160 llamados de capital al año significan un compromiso del cliente súper importante para contestar los llamados de capital, aunque se les ayude en la parte administrativa, ¿ya? Entonces, digamos, para ese tipo de situaciones se crea un fondo para la familia, ¿no?
Pero para crear un fondo para la familia, para administrar todo lo que es private markets de manera adecuada, necesitas pues un compromiso, ¿no? Y lo que me refiero yo a ponerte los pantalones largos, ¿no? Entonces, todavía en este tema de visión de futuro, de visión que el dinero prácticamente es para más generaciones, no para esta generación, cómo administrar los activos ilíquidos, cómo hacerlos eficientes, no generarte un problema administrativo. Existen pues un compromiso de tiempo que necesitan los clientes y un compromiso para seguir desarrollándose, ¿no? Porque si no se van a quedar en manejo de carteras líquidas, nadie te va a llamar a pedirte capital calls, no le vas a ganar en la inflación y vas a manejar tu dinero no necesariamente de la mejor manera y más eficiente. Pero digamos el mundo de lo ilíquido es muy interesante, pero también para hacerlo bien necesitas un compromiso de los clientes adecuado, administrativo y de largo plazo, ¿no? Gracias, Bruno. José. Gracias. Complementando un poco lo que comentaba Bruno, para nosotros este tema de la liquidez y la visión de mediano o largo plazo forma parte actualmente de las conversaciones de asesoría con nuestros inversionistas. Es decir, en línea con lo que comentaba hace un rato, de un cliente más dispuesto a asesorarse o a dejarse asesorar, esta conversación corto, mediano y largo plazo surge naturalmente. Para nosotros en Sur Investments, el proceso de perfilamiento del cliente, al cual le dedicamos mucho esfuerzo, mucha energía, para desarrollarlo, es la base para abordar el desafío, Víctor, que tú nos presentas ahora, ¿no? Ese proceso de perfilamiento, entre otras cosas, lo que nos permite es conocer justamente cuáles son los objetivos de esos clientes. Y en esa línea es perfectamente válido, ¿no?, reconocer que un inversionista, una familia, puede tener múltiples objetivos. El identificar eso, además de los compromisos, como bien lo comentaba Bruno, en activos más ilíquidos, resulta fundamental para estructurar una solución, ¿no?, a la medida de esas necesidades, donde esas necesidades de corto plazo o de liquidez no comprometa aquellos objetivos y metas más estratégicas de mediano y largo plazo. Entonces, yo reforzaría un poco el mensaje a tu pregunta, Víctor, en torno a que vuelvo al escenario donde es bien importante entender bien a la familia, al inversionista que tenemos enfrente y a partir de eso construir una solución que conecte de manera personalizada con esas necesidades. Muchas gracias, José. Steve, ¿qué nos puedes comentar sobre la visión más tecnológica de las soluciones que tienes en mente? A ver, solamente quería cerrar igual la idea de la liquidez. Creo que un poco el resumen de lo que está diciendo Bruno y José Luis es que al final el objetivo principal es ser eficiente al propósito, ¿no? Entonces, el mundo de los alternativos ha cambiado tremendo en el sentido que ya no es la iliquidez que antes era invertir en un private equity o un private debt de 5 a 10 años. Al día de hoy hay estructuras, hay vehículos más eficientes, más líquidos y al final el término líquido o liquidez a veces para el cliente también sucede que esto lo puedo vender y tomar esa liquidez, sí o no, porque al día de hoy muchos instrumentos sí son líquidos en ese sentido, más allá de que el propósito de la inversión del plazo sea a 5 o 10 años, ¿no? Son de que tenía justo la idea y quería soltarla. Gracias. Y en la parte tecnológica, quizás complementando lo que dije al comienzo, o sea, todo el desarrollo que hemos tenido en el lado de la gestión patrimonial, no solamente en el país, sino a nivel global, el cambio estructural que hemos tenido acelerado por el COVID, ¿no?, en términos de la tecnología, ¿qué es lo que ha hecho? Ha democratizado muchos servicios a los cuales antes uno no podía acceder o solamente accedía efectivamente a través de una institución tradicional, llámese un banco. Al día de hoy, la verdad que una persona con $1 millón o 10 millones de dólares puede incluso invertir su dinero propiamente a través de una plataforma tecnológica y hacer su portafolio diversificado. El tema no va por ahí, ¿no? Porque el tema de gestión patrimonial, que estamos todos acá, es un poco cómo utilizamos todo ese desarrollo para mantenernos seguros, para proteger el capital, para que sea sostenible en el tiempo. Se habló también del legado, lo escuché en el primer panel, y cuando uno habla del legado, el principal o la principal idea que uno se viene a la mente es el tema de
yo le estoy dejando el legado a mi familia porque ahí tienen dinero, ¿no? Y el dinero en realidad no es el legado, sino es lo que se va a hacer o eso cómo debe funcionar en el tiempo para que la familia, y lo mencionó Bruno, ¿no? La generación 2, idealmente la generación 3, pueda hacer uso de ese dinero, ¿no? Entonces, y ahora sí, regresando a contestar tu pregunta, Víctor, lo que ha sucedido es que ahora hay tantas herramientas que uno tiene que conocerlas. Ahí está el problema, ¿no? Entonces, hay tantas herramientas que uno de repente dice, ¿qué herramienta debo utilizar hoy? O si debo ir directo o me debo asesorar. Hay muchos productos que también han salido. Hemos visto miles de noticias de productos en el lado privado donde han terminado estallando, pero el regreso es, ok, ¿qué tengo a la mano? Al día de hoy en Perú tienes herramientas, por ejemplo, como una especie de segunda opinión sobre tu gestión patrimonial. ¿Qué es una segunda opinión? Es validar efectivamente que los costos que estás teniendo por administración, transaccional, custodia, la hospitalidad del servicio que te brinda tu banca privada, entre otras cosas, son las correctas por el dinero que tú estás pagando, porque es un servicio que estás pagando directamente, ya sea que lo des como un fee advisory o indirectamente a través de un producto financiero. Entonces, para redondear, la tecnología lo que ha desarrollado es una infinidad de alternativas que hay que conocerlas para que jueguen a favor de ustedes, a favor de la gestión patrimonial y hacer que los patrimonios sean más eficientes y puedan cumplir mejor su propósito en el tiempo. En términos de optimización de costos y... En términos de optimización de costos, pero también en la parte de los activos de inversión, porque lo que hablamos previamente, ¿no? Sí. La iliquidez hoy en día es un concepto donde ha cambiado mucho por el tema de la tecnología. O sea, hablar de los semilíquidos en alternativos antes era impensado o muy como, digamos, poco disponible solamente para una AFP o inversiones institucionales, ¿no? Hoy en día, en realidad, no. Alguien de gestión patrimonial desde $1 millón o incluso a veces menos, dependiendo del vehículo, puede acceder a este universo y estar con inversiones en alternativos semilíquidas. Gracias. Y Sergio, desde el punto de vista legal y tributario, digamos, o pasar de un esquema de liquidez o de una inversión a largo plazo a hacer un cash out tiene implicancias legales, tributarias, ¿no? Sin duda. ¿Cuál es tu visión? Gracias, Víctor. Claro, acá, digamos, los tributos o los impuestos, las obligaciones tributarias se pagan, se mitigan o se difieren, ¿no? Esas son las únicas tres cosas que uno puede hacer con relación a las obligaciones tributarias. La liquidez, pues, es un concepto clave con relación a dónde voy a detonar la obligación tributaria, si voy a generar una ganancia de capital. Hoy por hoy, y eso de repente se convierte en un poco una pregunta, o sea, el final es, ¿para qué necesito tener un activo líquido o semilíquido? ¿Es por una necesidad actual? ¿Es porque quiero cautelar el futuro de mis hijos? ¿Es porque estoy preocupado si es que tengo una enfermedad en el futuro? Mil cosas que pueden ser, digamos, que van a nutrir ese planeamiento patrimonial y fiscal, porque de hecho, claro, si tengo un ETF en la bolsa peruana, mi tratamiento fiscal va a estar muy claro, 6.25%, por la ganancia lo puedo liquidar muy rápido, pero si tengo un trust en el exterior donde yo necesitaba esos fondos para cautelar el futuro de mis hijos y hoy tengo una emergencia, pues ahí desarmarlo me va a costar mucho en fees y por otro lado puede detonar obligaciones tributarias aquí, regímenes de transparencia fiscal o detonar directamente el impuesto a la renta en el momento en que esto ocurra con una tasa de 30%. O sea, ahí está la complejidad del tema, ¿no? Sí. No, y a veces, digamos, dependiendo del tipo de fondo, como mencionaba Bruno, donde hay commitments legalmente, o sea, el costo de salir más allá de los impuestos puede ser altísimo, ¿no? Claro, totalmente. Bueno, okay. Yendo al siguiente tema, en cuanto a la gestión patrimonial de cara a mitigar, identificar, gestionar riesgos, ¿no? Riesgos políticos, riesgos, digamos, de liquidez, etcétera, todos que pueden estar expuestos los inversionistas. ¿Qué visión tienen, qué recomendaciones tienen en esa materia? José, por favor. Gracias. A ver, nuevamente, todo inversionista está expuesto a distintos tipos de riesgos. Acá mis compañeros han ido hablando un poco de ellos. No todos tienen la misma sensibilidad a esos riesgos, ¿no? Por consiguiente, yo vuelvo al punto que comentaba en mis intervenciones pasadas. Yo considero que es crítico entender muy bien al inversionista y a partir de ese entendimiento poderle anticipar potenciales exposiciones a riesgos como los que tú has comentado, Víctor.
En esa línea, nosotros en Sur Investments, lo comenté también, a lo largo de este proceso de perfilamiento buscamos no solamente conocer sus objetivos, sino también su horizonte de inversión. Y esa es una variable crítica que va a determinar también cómo estos riesgos que tú has ido comentando pueden los inversionistas estar expuestos a ellos, ¿no? Todo esto para nosotros se refrenda en estar cerca a los clientes, estar cerca a los inversionistas y, de ser necesario, ir tomando las medidas que correspondan para ir optimizando ese portafolio, optimizando esa recomendación que les permita protegerse ante los eventuales riesgos que puedan ir surgiendo, ¿no? Gracias, José. Bruno, por favor. A ver, digamos, tú tienes la estructura hoy día patrimonial, va a requerir 3 elementos de esfuerzo para manejar los riesgos con los que vamos a vivir, ¿no? Esos 3 elementos es una buena gestión de cartera, un buen manejo tributario y un buen manejo sucesorio, ¿no? Entonces tú tienes que tener por lo menos, para tener una buena asesoría, esos 3 frentes cubiertos, ¿no? Y después ya cuando determinas que esos son los frentes es cuál es la mejor manera de cubrir esos 3 frentes. Y la mejor manera de cubrir esos 3 frentes es a través de un consejo de familia y un comité de inversiones. Y hablando de familias, digamos, con más complejidad, ¿no? ¿Por qué? Porque en la parte de familia, por ejemplo, uno se puede olvidar de trabajar la parte sucesoria, ¿no? O se puede olvidar de trabajar algunos temas de preparación de la parte familiar, ¿no? O pueden haber algunos problemas familiares que hay que abordarlos, ¿no? Entonces tú tienes que trabajar eso, porque si no trabajas ese lado, digamos, del patrimonio intangible de las familias, lo más probable es que eso te persiga y que termine destruyendo tu patrimonio, que es la razón principal por la cual se destruyen los patrimonios. Pero después tienes otro riesgo, ¿no? El riesgo de que de repente el asesor financiero que tienes in-house o el asesor financiero que tienes a través de una institución no tiene, digamos, el recorrido en términos de experiencia que debería tener para enfrentar lo que sucede. O sea, hay el libre texto, pero también hay un poco de experiencia en el tiempo para enfrentar lo que significa manejar dinero, ¿no? Y las soluciones puede ser confiar, pues, en las personas que están cercanas a ti o armar algún tipo de comité, ¿no? Donde si tú tienes una inversión de cierto calibre, llevar gente que complemente a esa persona y que de alguna manera le pueda dar algún tipo de coaching o de base para que se tomen decisiones tipo comité de inversiones, sino que sea el riesgo individual, el riesgo idiosincrático, el riesgo del hijo, que le gusta las tecnológicas, etcétera, etcétera. Entonces, si tú creas esos 2 estamentos, vas a cubrir muchos de los riesgos de ejecución de inversiones, ¿no? Como dice José Luis, objetivos, multigeneraciones, valor del dinero, inflación, ¿no? Desde el lado del dinero, y vas a cubrir todos los riesgos que tienen que ver con una herencia con pleitos, un impuesto que no consideraste, unión familiar, preparación, inversión, salud, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que si haces bien esas 2 cosas y creas esos 2 estamentos, aseguras que tu familia esté saludable frente a la mayoría de riesgos, pensando pues 50 años para abajo. Es decir, uno, digamos, una estructura de governance familiar, ¿no? Claro, así es, mínima, ¿no? Porque hay cosas más complejas, pero mínimamente deberías tener algún tipo de comité de inversiones y consejo de familia. Y eso puede ser sin perjuicio de toda la estructura legal que está detrás de cada familia, ¿no? Que sí, un fideicomiso, entradas. Correcto. Muchas gracias. Steve, por favor. Complementando lo que dijo Bruno y José Luis, a ver, las inversiones que uno hace son poco predecibles, usualmente porque los componentes de riesgos, a veces hay contingencias inesperadas y hace que sea muy difícil pronosticar con ciencia cierta hacia dónde va a ir. La gestión patrimonial, no. La gestión patrimonial sí debería ser con un enfoque de la mayor predictibilidad posible dentro de lo que humanamente se pueda hacer, obviamente, ¿no? Entonces, la gestión patrimonial, estamos hablando de patrimonios medianos, grandes, donde ya el enfoque no es un enfoque cuando uno está haciendo una empresa pequeña, donde está buscando el overshoot, ¿no? El alto rendimiento, el alto crecimiento, sino está buscando
justamente como lo han mencionado previamente, la sostenibilidad y que el crecimiento sea consistente en el tiempo, porque ese patrimonio lo más seguro es que no va a ser utilizado por la generación 1 que lo está formando o que ya lo ha utilizado de cierta manera, pero si no tiene otro enfoque transgeneracional, la segunda, tercera y las que sigan. Regresando al tema de los riesgos, para mí al día de hoy, si les quiero dejar a ver qué tengo de mayor riesgo en el país hoy, es el tema electoral, que es conocido de todos, y creo que pasado esa ola, el país se puede venir algo muy grande, muy importante. Y a nivel internacional se ha hablado poco, pero es el tema de la estabilidad fiscal que pueda mostrar Estados Unidos y cómo ese problema o ese riesgo pueda gatillar y romper distintas partes de la parte fiscal de otros países y romper el tema de la renta fija. Entonces, ¿por qué lo menciono? Porque, nuevamente, si uno no ve esos riesgos o no es consciente de esos riesgos, la verdad que hacer la gestión patrimonial el día de hoy van a tener un dolor de cabeza porque seguramente a la hora que gatillen esos riesgos, ¿no? Ya no va a tener, capacidad de moverse o el tema emocional en la familia va a ser tremendo, va a ser un golpe muy duro. Entonces, hoy, si uno tiene consideración de esos riesgos, va modulando los portafolios, los patrimonios, a que, oye, de repente no es necesario tener este 8%, ¿no? O 7%, o Dios el número que uno a veces tiene con los distintos clientes, sino enfocar, decir, ahorita vámonos por un 6%, porque mira, tenemos todos estos riesgos, hay que ver que se despeje un poco y ese 6% en absoluto cumple tu propósito A, B, C, D y E, ¿no? Además que cumple todo lo demás. Entonces, creo que ese, desde la perspectiva, complementando lo que se ha dicho, puede ser un enfoque importante de la gestión de riesgo, sumado a lo que dijo Bruno, ¿no? Que es el tema de la gobernanza familiar, el tema de la diversificación de los activos y tercero, el tema de las estructuras que hagan las familias, porque también una estructura local versus una estructura internacional, cómo eso mitiga los riesgos, por ejemplo, políticos. Gracias, Steve. Claro, ¿cómo conversa esto con el derecho, ¿no? Porque como vos, podemos hablar de una serie de herramientas para, aterrizar todos estos comentarios que nos hacían José, Bruno y Steve, que pasaban pues, hace varios años protocolos familiares, ¿no? Totalmente. Fideicomisos. ¿Cuál es tu visión? Sí, bueno, o sea, yo diría ahí, Víctor, de hecho, bastante interesante lo que han comentado todos. Resumiría el tema en, hay un riesgo familiar, ¿no? Que es, yo ya no estoy mañana, soy el dueño del patriarca de primera generación, ¿qué va a pasar con mis hijos o cómo, si se van a pelear o no, ¿no? Y el otro tema es el riesgo político, ¿no? En un país, en una región altamente inestable, pues, ¿cómo voy a hacer para proteger el patrimonio y cuidar estas dos aristas? En Perú tenemos un código civil un poco duro con relación a lo que uno puede hacer con respecto a su propio patrimonio si tiene herederos forzosos. Tengo que establecer un protocolo familiar, sí, que es básicamente un contrato de gestión, ¿no? Donde de repente la matriarca o el patriarca de la familia es el que se va a encargar de invertir la plata de los hijos que les corresponderían por los dividendos que la empresa genere cuando ellos ya son titulares de acciones. Si establecemos el protocolo familiar, evidentemente ahí no hay ninguna implicancia tributaria. Si empezamos a dar anticipos de legítima, si están bien formalizados, ahí no tienes ninguna implicancia porque en Perú no hay un impuesto a la herencia ni a los regalos. Solamente que tienen que estar bien sustentados y tener fecha cierta, entre comillas, o fehacientes, como dice la SUNAT o el Código Civil, ¿no? El otro punto es, ok, si queremos aislarnos del riesgo país, voy a enviar mi patrimonio afuera. ¿De qué manera? Bueno, puede ser mi propio portafolio o puede ser vía dividendos. Esos dividendos ya sabemos que tributan con la tasa del 5% en cualquier circunstancia, si salen del país, y estos pueden ir construyendo afuera, para algún blindaje, un trust irrevocable, que sea para el futuro de mis hijos, y uno revocable donde yo sí tenga control y ese dividendo se va invirtiendo. Ahora, si tengo control, evidentemente ahí importa también el régimen de transparencia fiscal internacional, donde se va a precipitar el impuesto al cierre de cada año para que el titular de ese trust en Perú tribute, ¿no? A pesar de que puede estar esto encerrado, ¿no? En una caja o en una entidad legal específica, ¿no? O sea, yo he tratado de ponerlo en un ejemplo. También está el tema de las pólizas de seguro, donde sí se pierde control, y si pierdes control, entonces no tributas en Perú, hay un cierto diferimiento y al final están también mis herederos o yo mismo protegido, ¿no? No, ciertamente los vehículos extranjeros te dan más flexibilidad en términos de disposición, ¿no? Así es. El tema es la liquidez, de repente. Sí. Porque un comentario nada más y de repente uno no sé si el espacio tanto para debatir al respecto, pero en algún momento hubo mucha discusión sobre cuál es el real enforceability de un protocolo familiar, ¿no? Sí. Como un contrato privado, ¿no? Sí, o sea,
Claro, dale. No, simplemente eso porque, claro, uno puede decir, así como quedo hoy día en algo, acuerdo algo en un contrato, mañana puedo retirar mi voluntad, ¿no? Totalmente, no es un contrato de gestión, es un contrato de gestión, puede ser resuelto, puede ser materia de objeción en un tribunal, ¿no? Eso sí, sin duda. Más bien yo también tenía un comentario, o sea, ¿cómo ven ustedes también un poco, hoy por hoy, Standard & Poor's está yendo muy bien, ¿no? Está en un nivel récord. El próximo año podría entrar por diferentes motivos a una corrección, etapa de corrección el próximo año. Entonces, ¿cómo ven ustedes que podría ser una estrategia para quizás, estoy improvisando, discúlpeme, eso no les sabía, para quizás proteger o cuidar ese patrimonio donde ya hay un inversionista ilusionado porque ve su inversión en Estados Unidos al alza, ¿no? Desde el punto de vista tributario. No, desde el punto de vista tributario, no, desde el punto de vista, sí. No, nada, bueno, esa va a ser la pregunta, y es la misma pregunta que viene pasando hace muchos años, Sí. porque los múltiplos se han mantenido en la bolsa americana, ¿no? O sea, precio, utilidades, en más de 20 prácticamente en los últimos 5 años, ¿no? Entonces, ¿cómo se maneja ese problema? Porque tú tienes un problema delante frente al cliente y tienes que Claro. hacer algo que tenga sentido en el largo plazo, ¿ya? Entonces, yo tengo mis políticas, digamos, o la empresa tiene sus políticas, entonces no más de 1/3 de la cartera la protegemos, ¿ya? Porque si tú proteges consistentemente la cartera, haces no te va bien porque vendes el upside, ¿ya? Entonces tú puedes decir, oye, quiero proteger la cartera, no puedes porque si lo haces consistentemente no ganas plata, ¿no? El otro criterio es ten peso en acciones lo suficiente que pueda soportar tu perfil de riesgo y no pongas ni $1 más, ¿ya? ¿Por qué? Porque si pones más de lo que puedes soportar vas a vender cuando el mercado cae y tarde o temprano va a pasar, ¿no? Y después el tamaño de bocado, el bite size de ese riesgo tiene que ser verdaderamente en el lado más, no hay que jugarla de valiente, en ese lado tienes que jugarlo más al lado conservador, porque lo que genera valor, ya es donde yo decía, donde es importante tener gente que ha pasado por varias situaciones en su vida, o sea, no existe quien pueda tomar una decisión táctica con respecto a algo que esté caro o barato en todo el mercado del mundo, sea la persona más inteligente o menos inteligente. Entonces no hay manera de predecir qué va a pasar con el mercado. Entonces lo que tú sí tienes que hacer es tener un peso de riesgo que puedas soportar y tienes que vivir con ese peso y tienes que saber vender o sea, mantener el peso significa vender cuando sube, comprar cuando cae. Esas poquitas cosas que parece medidas elementales, no necesariamente las ejercen las personas, las familias y la gente que asesora a las familias, ¿no? Y se cometen muchos errores y se siguen cometiendo, ¿no? Pero si tiene alguno de estos criterios, la sugerencia es no lo toques, vende tu utilidad y cuando caiga, repon tu peso. Es lo único verdaderamente técnicamente probado y lo más, el comentario creo yo, más adecuado. Siempre se puede orientar a que sí, que vamos a ver si es mejor o es peor. Hay méritos para bajar el peso, hay méritos para subirlos, pero la verdad es que eso, por lo menos con la experiencia que yo tengo, no funciona y es más bien la peor herramienta que le puedes dar a una familia es decirle que puede hacer sobrepeso y su peso de riesgo en el mercado, pues los estás engañando, ¿no? Solo para complementar lo que comenta Bruno, yo diría 2 cosas, ¿no? Número 1, alejándonos de las decisiones tácticas, digamos, de corto plazo, yo creo que la respuesta a eso es consistencia, ¿ah? Tenemos un objetivo trazado a un plazo determinado, ante visiones de corto plazo, a priori, más allá de las medidas de seguridad que comentaba Bruno, no hay que tocarlo. Y 2, diversificación. Exacto. ¿No? Yo añadiría una derivada que no es la del mercado, sino es la del inversionista nuevamente. Es, oye, ¿cómo está el inversionista hoy? ¿Ha cambiado su perfil como inversionista que permita hacer alguna optimización considerando la información que tenemos del mercado hoy? Es una pregunta nada más, pero que se tiene que incorporar en esas conversaciones de asesoría de valor con la familia, con el inversionista. Y si puedo cerrar ahí el punto para no repetir lo que ha dicho Bruno y José Luis, que es, digamos, siempre
algo se puede hacer, ¿no?, de cara a un riesgo. Tu riesgo es, oye, el S&P está caro, ha venido caro, pero uno revisa las utilidades de las empresas, están ahí, han estado creciendo, entonces si hay un sustento para para ese nivel de rentabilidad que ha mostrado el S&P. A futuro seguramente podría estar, entonces, ¿qué estrategias se pueden hacer? Para no repetir, yo te diría 3, poniéndome el gorro como gestor de activos. Primero, dentro de la misma renta variable, existen distintas estrategias que tienen menor volatilidad que el S&P. Una sencilla, por ejemplo, te vas a compañías más maduras o compañías de valor o compañías de alto dividendo, vas a tener menor sensibilidad que en el S&P y igual si el mercado sigue subiendo, vas a estar expuesto a la renta variable. Otra estrategia ya un poquito más sofisticada es el manejo de opciones. O el manejo de opciones vas a limitar tu ganancia o tu pérdida sacrificando ese espacio, pero lo que vas a ganar es predictibilidad o asegurar de repente protegerte un X% de esa posible caída. Y la tercera es aún un poquito más sofisticada, pero no voy a entrar en la parte tan técnica, es el tema de una nota estructurada, que ya es agarrar componentes de la renta fija, componentes de la renta variable, entonces bajas un poco el posicionamiento de tu renta variable y te armas una nota estructurada de repente donde aseguras el retorno de largo plazo de un S&P de 8-10%, manejando una volatilidad de 10-20% dependiendo del subyacente. Gracias. Bueno, la última sección es relativamente miscelánea. Y bueno, empieza con una pregunta muy específica que es cómo ven ustedes el funcionamiento, pues, de los family office, las bancas privadas en lo que respecta al relacionamiento entre el banquero, el asesor y la familia, el inversionista, ¿no? O sea, el nivel de involucramiento, una gestión de servicios integrales, ¿no?, que es algo que en los últimos años se ha visto de forma cada vez mayor, ¿no? Entonces, ¿cuál es su visión al respecto? A ver, si quieren, está mi cancha un poco. O sea, la situación se ha puesto peliaguda, ¿no? No desde el punto de vista de los family offices, sino la nueva estructura del mercado, que significa asesores independientes, family offices, bancas privadas, asset managers, etcétera. Se ha puesto peliaguda porque eso ha hecho que los fees bajen un montón. ¿Ya? Entonces, ahora todo el mundo quiere tener grandes servicios y que te atienda un ejecutivo senior, pero los fees son la mitad de lo que eran hace 10, 15 años, ¿no? Hubo una oportunidad posiblemente para que eso sea más eficiente, salen productos más eficientes, etcétera, etcétera. Entonces, todavía el mercado no termina de acomodarse. No hablo solo en Perú, en el mundo, ¿no? Porque, o sea, si por ejemplo yo como family office le dejo a un banco americano 10 puntos básicos al año, ¿no? Va a tener que haber un cambio, ¿no? Entonces, o me dan un servicio más tecnológico, con menos contacto personal, ¿no? O si quiero tener esas cosas, los clientes van a tener que pagar más, ¿ya? O sea, que acá yo me estoy poniendo la camiseta del mercado financiero, no del family office, que el argumento es reducimos costos y es bueno para mí, pero es malo para el del frente, ¿no? Entonces, digamos, yo creo que van a haber una serie o sea, todas las partes están bien, asesores independientes que cumplen un rol, ¿no? La banca que también tiene sus clientes y los tiene que asesorar, etcétera. Cada día las partes están mejor puestas porque tienes distintas funciones que cumplen distintos objetivos. Lo que no está resuelto es el tema del pricing, ¿ya? Porque no puede haber una parte que se lleva un bocado demasiado grande y la otra parte demasiado chico y así. Entonces yo creo que eso se va a ir regulando en el tiempo y se va a ir pagando por los servicios. O sea, la banca que te da un servicio va a terminar cobrando un poco como custodio, ¿no? Y de repente menos transaccionalmente, ¿no? Y los asesores independientes, bueno, creo que ya tienen un fee también bastante apretado hoy día y creo que se van a ir regulando un poco las partes. Pero es todo un reto, sobre todo los que manejan las bancas, de poder hacer un negocio rentable con un buen producto para el cliente y que el cliente esté por delante, ¿no? Pero esto es un reto que existe hoy día en todas las bancas privadas de Suiza, Estados Unidos y Perú, diría. Gracias, Bruno. José, por favor. A ver, yo tomaría esa pregunta desde el relacionamiento, como tú lo has comentado, Víctor. Y diría primero dos cosas.
Estamos en una industria donde nuestro principal activo es la confianza, la transparencia, la claridad, y en esa línea el desarrollar un relacionamiento cercano, experto con las familias y los inversionistas resulta desde nuestra perspectiva central. Nosotros, por diversos episodios que ha pasado en la economía, ciclos políticos, no solamente en Perú, sino en Latinoamérica, vemos que ese relacionamiento es especialmente valorado por las familias y los inversionistas en los momentos de alta incertidumbre, en los momentos de volatilidad, en los momentos de crisis política, social, económica. Y es ahí como wealth managers, cada uno de nosotros, desde nuestro rol, función y empresa, asegurar esa cercanía, esa información, esa claridad y, por supuesto, ir tomando las decisiones que correspondan, ¿no?, acompañando al cliente y al inversionista o a la familia que tengamos enfrente. Yo considero que el tema de relacionamiento, construcción de confianza, resulta vital en nuestra industria. Gracias, José. Steve. Complementando, desde nuestra óptica, al final, un poco lo que decía Bruno es, el sistema financiero se va a ir modernizando, va a ir creciendo, van a haber nuevos actores y creo que es la tarea de cada uno estar al tanto de estos nuevos actores, qué cosas nuevas le pueden aportar a uno que está viendo la gestión patrimonial. Entonces, entender cómo funciona el ecosistema es clave. ¿Por qué? Porque si tú entiendes cómo funcionan los bancos, cómo funcionan las bancas privadas, los families o otros agentes de servicio, al final la idea es que con ese conocimiento pueda trabajar para ustedes y no ustedes vayan siendo remados con el servicio que le están brindando. Eso es el primer punto. Yo creo que luego, hablando de estos nuevos modelos de negocio que están apareciendo, al final el tiempo dice, tiene la razón, ¿no? Los modelos de negocio, y lo vimos en los últimos 5 años, los families crecieron bastantes, los independientes, muchos banqueros privados salieron, hicieron su family, y a algunos les fue bien, otros mal, pero al final el punto que quiero llegar es, el modelo de negocio que uno elija hacer en el tiempo es lo que va a ser la consistencia y lo que el mercado va a premiar para que subsista en este complemento. Es un nuevo agente de ecosistema, ¿no? Entonces, por ejemplo, una consultoría de gestión patrimonial es nuevo en el ecosistema porque no existe algo de este tipo de servicio o común conocido. Están las consultoras grandes tipo McKinsey, EY, KPMG y los otros Big Four que conocemos, pero digamos, este nuevo tipo de modelo de negocio lo que busca es que trabaje a favor de, digamos, de los clientes y que los clientes lo usen como herramienta complementaria, porque esto no es de reemplazar, viene un nuevo modelo de negocio que va a reemplazar a A, B, C. No, esto es un complemento y este complemento genera sinergias para el servicio que ustedes van a recibir, que al final es la gestión patrimonial, la planificación, y creo que eso sería. Gracias, Steve. El relacionamiento de los, digamos, como abogados con los clientes, también es lo parecido, ¿no? Sí, ¿no? Sí. O sea, solamente una nota al pie. Creo que querías decir price, pero sí, Ricardo. Sí. No, mira. De todas maneras. El tema es muy interesante, o sea, dada la perspectiva que han puesto ustedes en mesa, consolidación versus atomizar el mercado, ¿no? Y cuál es el balance para que en un ecosistema al final todo el mundo pueda ganar, porque esa es la idea, ¿no? Que todo el mundo gane y no haya esto de poner a alguien primero para que el otro pierda, ¿no? Sin duda. Desde el punto de vista del asesor fiscal, pues claro, el acompañamiento del asesor financiero, el gestor patrimonial, el banco, etcétera, para orientar y educar no solamente financieramente al cliente, sino también tributariamente para que no cometa ninguna omisión que pueda considerarse una contingencia futura, es esencial, ¿no? No sé si, Víctor, ahí tú te complementas con... No, yo creo que sí. Es súper importante porque perdón que te interrumpa, porque esta parte fiscal ya es una parte, antes era una parte, no existía hace X años hasta que salió la ley de transparencia fiscal. Existía, digamos, desde el punto de vista de las personas. Hoy día con la ley de transparencia fiscal, todo este equipo tributario que existe en el mercado peruano, ¿no?, es súper importante y hay todos los sabores, ¿no? De ahí el independiente, el corporativo tipo Price, etcétera, ¿no? Pero el viento sí está soplando a favor de ustedes, eso sí le puedo decir. Porque verdaderamente hay tanto movimiento en la SUNAT y hay tantas ganas de captar recursos
¿no? Que sí puedo decir que en el lado de ustedes, claro, también los fees seguramente se tendrán que ajustar. No, ya se ajustaron, ya. Es parte de la evolución. Pero el viento sí sopla a favor de ese lado. No, nada más mencionar que efectivamente, y justo conversaba con Pati hace un ratito, Pati y vos, que cuando esto efectivamente en la amnistía en el año 2017, ahí vino una gran ola de trabajo de responsabilidad de nuestra como asesores tributarios, en términos también de generar una conciencia, porque veníamos de un mundo en el cual pues, la tendencia era otra, ¿no? Era tener las inversiones fuera. ¿No? Sí, no, sin duda, Víctor, yo creo que el 2017 fue un punto de quiebre total en cuanto a información. Y claro, después el tema, este rol de tratar de educar en el ecosistema es necesario también porque no es que haya pasado desapercibida, pero el año pasado una amnistía no tan bien hecha quizás y no tan bien informada como si hubo una campaña importante en el 2017, ¿no? Fuera de esos temas, evidentemente los tributos no descansan y cada año hay que estar al tanto de todas las implicancias que pueden generar las operaciones, ¿no? Sí. Eso es. Bueno, gracias a todos. Quedan unos minutos, pero no sé si alguien quiere... O las preguntas. O algunas preguntas del público sobre alguna materia. O algún mensaje final. Hay una pregunta. Por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Juana Rosa? No se escucha nada. Por favor, sí. Quisiera que, por favor, si fueras tan gentil, de darnos algunas recomendaciones o pautas en general para los clientes que estamos en la banca avanzada, digamos, sobre, digamos, ¿qué recomendaciones darías como barra de defensiva sobre los contingentes que emite SUNAT, las famosas esquelas, ¿no? Que son, como tú dijiste, ¿no? Trabajan en base, ellos hablan sobre movimientos y no sobre utilidades, ¿no? Lo cual es un error. Entonces, ¿cómo se puede rebatir eso? Una recomendación en general para todos los que hemos recibido esquelas. Listo, Juana Rosa. Gracias. En esencia, y voy a dejar también que Víctor, que es tributarista, también me complemente el punto, es esto de las esquelas de citación ha venido para quedarse. Nuevamente, ya se activaron todos los protocolos y todos los convenios de intercambio de información para transmitir información automáticamente a Perú, salvo Estados Unidos, ¿no? Que la transmite a pedido, y es raro que pase. ¿Qué puedo recomendar? Un enfoque preventivo, ¿no? Porque si ya sabemos cómo viene, aunque cada vez viene un poquito más sofisticado, el año pasado no estaban preguntando sobre préstamos, este año están preguntando por préstamos. Entonces tenemos que tener un enfoque preventivo, un file de defensa con toda la documentación, una construcción ahí, cuando esto sea muy antiguo, del costo de tu inversión, el costo tributario que vas a sustentar frente a la SUNAT eventualmente en el caso en que insista y te diga que en realidad el ingreso que debe grabarse es la ganancia bruta y no en realidad la verdadera ganancia o la renta neta, ¿no? Yo creo que eso es esencial y quizás ya adelantarse, porque si ya tenemos, si poquito a poquito va cambiando el requerimiento de la SUNAT año a año, entonces ya sabemos en general qué cosa va a preguntar. Y si eso va a preguntar, ustedes también como asesores de inversión deberían tener pues este file bien construido de defensa con ciertas guías desde el punto de vista fiscal, ¿no? Quizás solamente para abundar, lo fundamental es el orden, ¿no? Porque con la administración sabemos que en la práctica pues el sustento documentario es lo que nos permite levantar observaciones, ¿no? Yo tengo buenas tardes, una consulta sobre todo a los más especialistas en inversiones. En el tema de los alternativos se ha ido cada vez incrementando la oferta, ¿ya? Antes era obviamente para un grupo de institucionales y ahora está más accesible a un grupo de clientes, más de retail. Pero hay una ventaja que dicen que los alternativos ayudan a diversificar el portafolio. Pero eso también es porque no tienen un valor cuota diario, porque más que nada son valores contables, no hay un valor de mercado. Entonces, viendo en la práctica a un cliente de Wealth Management, por ejemplo, que tiene 1 millón, la literatura dice que tiene que tener a lo más un 20%, pero definitivamente, ¿cómo se diversifica eso? Porque tiene que apostar en 2 o 3 fondos. Entonces, el riesgo específico es muy grande, porque un fondo, por X motivos, puede caer, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo abordan esa pregunta, a lo mejor para clientes un poquito más sofisticados que le están ofreciendo por la demanda que hay
los alternativos, porque también tienen el tema de la remuneración es un poco mejor, a lo mejor para los proveedores. No. ¿Cómo hacen eso con los clientes acá en Perú? Si quieres te la tomo yo. Claro, o sea, hay ciertos mantras de los mercados de private markets que han estado cambiando, ¿ya? Por ejemplo, el tema de semilíquidos contra ilíquidos, ¿ya? Entonces, ¿por qué era una clase de activos diferente la de private markets? Porque a ti te llamaban el capital de a pocos, ¿ya? Entonces, ¿no? O sea, hablando de que sí te da una diversificación, ¿no? Entonces, porque te llamaban el capital cuando todo se caía, ¿no? Y te lo iban llamando en un plazo de años. Entonces, eso era un partido totalmente diferente a tener la cartera 100% invertida, ¿no? Y eso hacía que en el tiempo logres también retornos diferentes en adición a la prima por iliquidez. El hecho de que existan semilíquidos, digamos, abre la puerta a que entren inversionistas más pequeños, pero rompe este mantra del vintage year un poco, ¿ya? Porque los semilíquidos también responden a esas dudas diciendo que en un semilíquido también hay distintos vintages, distintos años de cosecha, ¿ya? Sin embargo, cuando tú tienes un producto que tú pones el 100% del dinero el día de hoy, el precio de mercado que tiene ese producto es el del día de hoy. Entonces ya rompiste con este hecho de que puedes ir poniendo la plata en función a que te llamen el capital, ¿ya? Entonces ahí es donde se empieza a correlacionar el semilíquido, se empieza a correlacionar más con la parte líquida y que de repente no cumple con ese rol de diversificación inicial que tenía esa categoría de activos, ¿no? Pero obviamente los clientes más pequeños no le queda otra que entrar por los semilíquidos que tienen límites menores y, digamos, mayores facilidades de liquidez. Entonces, mi sugerencia ahí es, todo en esta vida hay que comprarlo a la mitad, ¿no? O sea, si tú crees que un cliente importante debe tener 40% de private markets, porque eso es lo que están haciendo algunos, ten la mitad. Y si tú crees que un cliente más retail debe tener 20%, ten 10%, ¿no? Porque el retail va a ir por semilíquidos, ¿no? Y el grande creo que está mucho más protegido. Hay N estrategias bien diferentes que si se hacen con el tema de los capital calls, creo que los clientes van a estar más protegidos si hacen eso que si hacen semilíquidos, pero digamos, si es solo 10% en semilíquidos va a sumar, ¿no? Pero si es 20% un cliente chico en algo que yo creo que no tiene la diversificación de año de cosecha, no va a tener la liquidez cuando el cliente la necesite, etcétera, etcétera, yo sería bien cuidadoso. Bueno, mi pregunta va dirigida hacia Bruno y hacia Steve. Hemos escuchado principalmente opciones de inversión en productos financieros, ¿no? Ya sea acciones, bonos, productos líquidos, semilíquidos, pero ¿qué hay de la inversión en proyectos específicos, ¿no? Quería saber si es que los fondos que administran buscan también invertir en fondos específicos para un proyecto, ¿no? Y si la respuesta es no, ¿cuál cree usted que debería ser la ruta para aquellos inversionistas que quieren buscar oportunidades en proyectos y no quieren ir directamente con quien promueve el proyecto, sino a través de una entidad como la de ustedes, ¿no? A ver, te la voy a responder desde los casos que nos ha pasado en S4, ¿ya? Nosotros, al poder ver también parte empresarial, tenemos muchas sinergias a veces de algunas oportunidades de inversión alternativas que viene a ser, digamos, estos proyectos o créditos privados particularmente. Antes de poder quizás evaluar a que uno de los clientes del family pueda estar entrando, eso tiene que pasar por una evaluación donde realmente el proyecto es un buen proyecto, ¿no? Está bien asesorado, tiene todas las mitigantes que conlleva y luego se termina viendo, ok, ¿cuánto es la rentabilidad más o menos que esto puede dar? Por poner un X, 10%. Luego vemos a los clientes en el bucket que tengan espacio dentro de alternativos. Si tienen algo de liquidez, justamente porque están armando, como dice Bruno, esa parte se arma
gradualmente en el tiempo. Entonces, ahí reflejamos la oportunidad si es que nosotros o alguien realmente también del lado profesional, otra consultora, ha hecho un análisis y conlleva este deal específico. Entonces, la respuesta en sencillo y en concreto es sí se refleja en nuestro caso a algunos clientes que tienen, digamos, ese espacio en sus portafolios, pero, digamos, los candados, los resguardos son bien elevados. La verdad que llevar, y nos ha pasado, llevar, como se dice, financiar maestrías, nuestros clientes no financian maestrías, ¿no? Tiene que ser algo que ya ha tenido tracción y está bien empaquetado para poder reflejárselo como una oportunidad de inversión. Gracias, Steve. Con eso terminamos. Muchas gracias a los panelistas. Un aplauso para ellos. Un fuerte aplauso. Le voy a pedir que se queden 2 minutos, que vamos a hacer el cierre y después nos tomamos la foto. Ok. Primero que nada, agradecerles a todos ustedes por estas sesiones que hemos tenido. Empezamos el día con una visión muy clara del potencial que representa Perú como destino de inversión, el potencial de generación de ahorro empresarial y el potencial que hay para esta industria, que ha crecido, pero que probablemente en los 5 años, si el país vuelve a crecer a niveles de 5 al 6%, esta industria va a crecer 10 veces, no 5 o 10% por año, ¿no? Y esto es básicamente porque la riqueza finalmente termina profesionalizándose, al igual que las empresas familiares, y en general las empresas se tienen que profesionalizar. Y si se profesionaliza, tiene que ir a través de los canales formales, banca privada, family office y asesoría de wealth management. Entonces, efectivamente, vienen buenos tiempos, hay que tocar madera siempre con los políticos, pero ya hemos visto que parece que lo peor que pasó a Perú en los últimos 20 años ha sido la elección del presidente Castillo, expresidente. Entonces, de esa perspectiva, creo que hay que llevarnos la tarea de estar preparados para un gran salto. La segunda idea que me llevo es que entre todos los paneles que hemos tenido, de los 3, hay mucho profesionalismo, bastante diversificación y se están explorando ya un enfoque bastante integrado respecto a lo que es la visión de wealth management, no solamente a nivel individual, sino también considerando conceptos como el legado y considerando conceptos de diversificación amplia, de activos líquidos, semilíquidos y también activos ilíquidos, ¿no? Entonces, esos espacios también se están desarrollando en el Perú, pero a nivel global, digamos, es parte ya de una tendencia significativa, ¿no? Y finalmente, el tema de la inteligencia artificial, el tema de conoce a tu cliente y estate cerca, el tema de la conexión y el tema de una asesoría integral son parte fundamental de esta industria, ¿no? Simplemente para terminar, y antes de darles el agradecimiento, todavía nos quedan 2 conferencias. La próxima es el 29 de octubre, es acá mismo en el Marriott, es el Banking and Finance Summit 2025. Como verán, hay varios CEOs, están los reguladores también ya confirmados en su participación. Los invitamos a participar. Si han estado en esta conferencia, van a tener descuentos para la siguiente. Y vamos a acabar el año, el 4 de diciembre, con la conferencia de Infraestructura Social Sostenible y Energía Renovable, ¿no? Y con esto completamos el ciclo de 8 conferencias que ha hecho el Dorado durante este año y vamos a seguir haciendo en los próximos años, ¿no? Dicho esto, les agradezco nuevamente, un fuerte aplauso para nuestros panelistas. También para nuestros auspiciadores y todos los demás speakers que han antecedido, que suman más de 20 durante la jornada. Un fuerte aplauso para ellos. Muchas gracias y buenas tardes. Nos vemos.